las cosas que es central y esencial en el llamado que Cristo hace en su ministerio cuando nos da el Evangelio, es un llamado al arrepentimiento. El Evangelio y el llamado que el Evangelio demanda en nuestras vidas, como hombres, como mujeres, son esas dos palabras que vemos escritas en los Evangelios cuando leemos estos. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo inició con esta frase: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse es uno de los problemas que existe no solo para el mundo, sino que también sucede en la vida de nuestras iglesias. Es más fácil creer, porque es lo único que demanda el creer, es analizar información y estar de acuerdo con esa información, ¿cierto? El Evangelio, Cristo nos ha dado los Evangelios en su palabra y han sido estructurados de tal forma que cualquiera que los lea tiene que llegar a la conclusión de que esto es verdad. Y entonces creer. Pero no cualquiera se puede arrepentir. Para eso se necesita una obra sobrenatural en su vida. Necesita haber una transformación del corazón, del alma, para que no seamos como los demonios que dice la Escritura, que los demonios también creen y tiemblan. De forma que a veces los demonios hacen cosas más piadosas que muchos hombres que no tiemblan ante su pecado, que no tiemblan ante la maldad de sus corazones. Hasta un demonio tiembla, es la reacción natural que debería de venir como respuesta al contemplar a un Dios santo. Pero aún siguen siendo demonios, ¿cierto? El temblar no les ayuda, no les aporta a dejar de serlo, a adorar a Dios, porque se demanda arrepentimiento. Y Dios, en su misericordia, ha dado a los hombres un camino para la reconciliación, un camino para la restauración, un camino para la comunión con Él. Y ese camino en realidad es muy simple. Arrepiéntete y cree. Y el arrepentimiento demanda humillación, demanda humildad, demanda reconocer que es verdad lo que Dios dice de mi corazón, demanda afirmar las cosas y las verdades que Dios afirma sobre mi alma. Y Él dice muchas cosas que no nos gustan de nuestra alma, que somos desviados, que somos depravados, que somos insensatos, que somos rebeldes, cosas que no atraen al oído humano, al hombre natural, pero que cuando el Espíritu de Dios viene y se empodera del corazón de una persona, entonces esas cosas son como música para nuestros oídos. No porque sea algo en lo que queremos encontrar nuestra identidad, sino porque es algo que nos desnuda y revela la verdadera identidad de nuestros corazones cuando entendemos y creemos que estamos mal, que necesitamos ayuda, que ya no podemos seguir avanzando en esa postura de orgullo ante Dios, porque Él nos creó para su gloria. Amén. Y a los que Él crea para su gloria y salva para su gloria, quiere que vivan en una postura de humillación total delante de Él. Y una de las formas en las que revelamos que eso es verdad en nuestras vidas es cuando nos arrepentimos correctamente, como la Biblia nos enseña, no como nosotros creemos que luce el arrepentimiento. Y ese muchas veces es el problema en nosotros mismos y en aquellos que nos rodean. Que tenemos definiciones del arrepentimiento que son humanistas, que son horizontales, que son centradas en el hombre. Y Dios no quiere eso, no para su pueblo, no para los suyos.
Él inició con un mensaje de salvación que inicia con arrepentimiento y fe y continúa ese mensaje. No es que le puso pausa al mensaje. Ese sigue siendo el mensaje. Arrepiéntete y cree, arrepiéntete y cree. Aún no has terminado, ya inicié la obra en ti. Pero se sigue tratando de lo mismo, arrepiéntete y cree. Y es cuando no entendemos eso que terminamos en lugares muy oscuros, como le sucedió al rey David. Que tal vez le pasó por la mente en algún momento que ya había hecho suficiente, que ya había sido piadoso lo suficiente, que ya no había mucho de lo que había que escudriñar en su corazón como para encontrar arrepentimiento por sus pecados. Y descuidó su relación con Dios, y descuidó la práctica sana de escudriñar su corazón para encontrar algún área de su vida en la que todavía se demandaba arrepentimiento, porque tal vez había pecado oculto que él no veía, pero que otros sí veían en él. Y tal vez no solamente dejó su comunión con Dios, tal vez dejó su comunión con aquellos que buscaban de Dios. Y todo eso lo llevó a lugares oscuros, donde se demandaba arrepentimiento, hasta que un día llegó un profeta de Dios, un profeta llamado Natán. Le contó una historia en donde él tenía que concluir que en esa historia había abuso, que era una injusticia, que había maldad en el corazón del personaje de la historia. Y después el profeta le contestó: ese eres tú. Ese eres tú. Y cuando alguien ha sido avivado por Dios, por su Espíritu Santo que mora en él, cuando viene la confrontación por el pecado, esa persona que dice haber sido avivada se humilla y se arrepiente de su pecado. Eso es lo que se espera de nosotros, iglesia. Y Salmo 51 nos ha sido dado como la respuesta que tuvo David al arrepentirse de su pecado cuando fue confrontado por su pecado. El mensaje de esta mañana tiene este nombre, este título: la respuesta de un verdadero creyente que se arrepiente de su pecado. Y yo te quiero animar a que veas este salmo de lamento no simplemente como un salmo de lamento, sino como una guía que debemos estar considerando en nuestro caminar con Dios, para que sepamos y distingamos si nuestro arrepentimiento es genuino o no. Así como el Padre Nuestro, ¿cierto? Vemos el Padre Nuestro no como a una oración que tenemos que repetir una y otra vez como si fuera un mantra. Es más un lineamiento, son lineamientos que Dios nos da para que sepamos en qué direcciones orar. ¿Cuál es la prioridad de la oración? ¿Cómo es que debemos de buscar estar orando? Lo mismo con Salmo 51. Dios nos lo ha dado a través del ejemplo de uno de sus hijos, David, en donde él encontró el arrepentimiento real en su vida y lo plasma en una canción, lo plasma en este texto que podemos ver en Salmo 51, en donde nos dice de qué se trata el Salmo. Algunos salmos no nos dan como que muchas pistas de su contexto, a veces de quién lo escribió, ¿ok? Pero en este salmo es claro como el agua. Si tú lees en tu Biblia, antes del inicio del versículo 1 dice eso: para el director del coro, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ya te conté la historia. El profeta lo visitó no para tomarse un café con él, lo visitó para reprenderlo por su inmoralidad sexual, por haber cometido adulterio y no confesarlo, por haber orquestado el asesinato de una persona y no confesarlo para cubrir su pecado de adulterio. De forma que cuando un hijo de Dios es reprendido por su pecado, y cuando su pecado es así de espantoso, se arrepiente. No hay tregua. Ese es el llamado: arrepentimiento y fe nuevamente. Arrepentimiento y fe. Y ese es el ejemplo que David nos ha dejado. Ese es su testimonio más grande, ¿lo puedes creer?
Si quieres hablar de David como un siervo conforme al corazón de Dios, piensa en David dándonos este ejemplo de lo que significa ser un cristiano. Un cristiano es uno que se arrepiente. Eso es un cristiano, no uno que profesa el nombre de Jesús. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y el otro y el otro. Y nuestro Señor, ¿qué dice la Escritura que les va a decir? Aléjate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Te das cuenta? Su afirmación de la verdad de que Cristo es Señor no les fue suficiente, porque les faltó algo más, algo que era necesario para caminar con Jesús, y eso se llama arrepentimiento, y David lo encontró, y ese es su legado para la iglesia de sus días y para la iglesia de nuestros días, el arrepentimiento, con la esperanza de que tú y yo vamos a hacer un poco mejor las cosas, porque tenemos el testimonio de la palabra de Dios que nos instruye en la forma correcta de cómo luce el arrepentimiento. Amén. Así que vamos a profundizar en cómo luce el arrepentimiento cristiano, y la primera propuesta que quiero hacer en base al texto que acabamos de leer de Salmo 51 es que la forma en la que luce el verdadero arrepentimiento cristiano es que el cristiano reconoce su pecado, versículos 1 al 6. Hay algo que hay que reconocer para entonces poderme arrepentir de eso que estoy haciendo mal, ¿cierto? Eso lo usan hasta en las terapias de todo tipo que el mundo hace para ayudar a las personas. El alcohólico tiene que reconocer que es un alcohólico para después poder ser ayudado, ¿cierto? Ese es un principio básico que hasta el mundo ocupa para poder ayudar y ser ayudados. Pues también es un principio bíblico. Y más bien yo creo que ellos nos lo robaron. Dios en su palabra es claro con que hay que reconocer el pecado. Y es lo que vemos en la vida de David. 6 versículos de 19 son usados en esta porción de la Escritura para mostrar cómo es que él reconoce su pecado. Vamos a volver a leerlos. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más profundo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Te das cuenta de cuántas veces repite la palabra pecado? ¿O el sinónimo de la misma palabra? Primero empieza con la postura de ten piedad de mí. Es una postura de humillación. Él no está viniendo a demandar nada, él no está viniendo a negociar nada, él no está viniendo a tratar de excusar sus acciones. Él reconoce que en esta postura en la que debe él encontrarse es en la de completa rendición para recibir misericordia. Ten piedad de mí, ten misericordia, conforme a tu misericordia. Él entiende que Dios es misericordioso con aquel que se arrepiente de su pecado y quiere iniciar con esa declaración de la verdad. Yo sé que tú eres un Dios de misericordias y vengo a eso y nada más. Pero él entiende que Dios no entrega misericordia a aquel que no se humilla ante su pecado. Y por eso el énfasis que vemos le dice, borra mi transgresión. ¿Te das cuenta? Transgresión, versículo 1. Versículo 2, lávame de mí maldad. Ese mismo versículo, límpiame de mí pecado. Versículo 3, reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de ti. Ahí están 5 veces. Contra ti solo he pecado, 6, y hecho lo malo, 7, delante de tus ojos, de manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad, 8, y en pecado me concibió mi madre, 9.
Tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto, me harás conocer sabiduría. 9 veces enfatizando su identidad como pecador, reconociendo que necesita sanidad por su pecado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del ejercicio? ¿Te das cuenta qué consciente a estas alturas ya estaba David de lo pecador que era delante de Dios? Aún reconociendo que él nació en iniquidad, que cuando él nació y lo concibió su madre, su inclinación fue al pecado. Y no pienses que eso es solo de David. Ese somos tú y yo. Tú y yo nacimos con la inclinación al pecado y por eso pecamos. No es que pecamos y por eso somos pecadores. Es que nacemos pecadores y por eso vamos y pecamos, hacemos lo que somos, pecado. Esa es la enseñanza y la postura de la revelación divina. Tú y yo somos pecadores por naturaleza. En pecado nos concibió nuestra madre. Nos heredó el mal del pecado que ha sido heredado por generaciones desde que Adán y Eva decidieron rebelarse en contra de Dios. David entiende eso y lo confiesa. Y así debemos hacer tú y yo, iglesia. Cuando venimos a Dios no venimos con una postura de demandar nada. Siempre la actitud correcta delante de Dios es: me humillo, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Tenemos la metodología para orar del CATS: confesión, acción de gracias, tener agradecimiento y súplica. ¿Te das cuenta? Súplica está al final porque eso es lo adecuado, eso es lo correcto. Si voy a hacer una petición a Dios, tengo que pasar primero por la confesión y no ser presuncioso de pensar que Él quiere suplir mis necesidades cuando ni siquiera me he humillado y me he postrado delante de Él para reconocer quién soy delante de Él y entonces recibir su misericordia. Esa es la postura correcta ante la cual todo creyente, que en verdad es un creyente, debe comenzar su relación en oración con Dios, reconociendo el pecado. Amén. Creo que es claro en estos primeros 6 versículos. Amén. Vamos a los siguientes, del 7 al 11, en donde vamos a ver otro aspecto, otro lineamiento a considerar en nuestro proceso de ser cristianos, de ser verdaderos creyentes y de considerar un arrepentimiento bíblico y verdadero, y tiene que ver con desear la santidad. Desear la santidad. Un verdadero cristiano, después de que confiesa su pecado, desea la santidad. Esa es una marca del cristiano, que ahora buscas las cosas de Dios, ahora te deleitas en ellas. Y es lo que vamos a encontrar en el versículo 7, acompáñame a leerlo nuevamente, del 7 al 11. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Ese es un buen deseo o un mal deseo? Es un buen deseo, quieres ser limpio. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Ese es un mal deseo o un buen deseo? ¿Es un deseo que se alinea a la santidad, sí o no? Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Es algo bueno o malo? ¿Es un buen deseo o un mal deseo? ¿Se alinea a la santidad de Dios o no? El cristiano se humilla y desea la santidad. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiere estar en comunión con Dios, ¿te das cuenta? No quiere ser echado, no quiere ser rechazado, quiere estar en comunión con Dios. Ese es un buen deseo de alguien que busca la santidad. Versículo 11, no me eches de tu presencia, no quites tu Espíritu Santo de mí. Esconde tu rostro, creo que me lo salté, ¿cierto? 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Mismidea. Entiende que el pecado no es el lugar en el que debe estar parado su corazón. Entiende que el pecado
no es negociable para estar en la presencia de Dios. Y por eso pide por esas cosas. Tiene un deseo profundo de que la pureza de Dios, de que la santidad de Dios sea permeada en su vida, de tal forma que eso que era su identidad mientras vivía en tinieblas, mientras estaba en pecado, se borre y se desvanezca y se forme en él un corazón que revela que Dios es su Señor, que revela que busca de Dios. Eso es lo que debemos estar buscando si en verdad decimos estar arrepentidos por nuestro pecado. No nada más es dejar de hacer lo malo. ¿Cuándo un ladrón deja de ser ladrón? ¿Cuándo? Cuando se arrepiente, pero ¿cómo se ve eso en acciones? Cuando deja de robar, ¿escuché, cierto? Eso no es suficiente. Un ladrón deja de ser ladrón cuando comienza a dar a otros. Dejar de robar no es suficiente. ¿Se dan cuenta? De eso estamos hablando. Dejar de hacer lo malo no es arrepentimiento. Comenzar a hacer lo bueno es arrepentimiento bíblico. ¿Te acuerdas de Zaqueo, el personaje bíblico? Cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor, se arrepintió de sus pecados, confesó sus pecados y después dijo, bueno, ya ni modo, pues tengo una casota. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Restituyó, amén, gracias, esa es una buena palabra. Comenzó a restituir su pecado. ¿De qué forma? Que iba a dar, no solamente iba a devolver lo que robó. ¿Cuántas veces iba a pagarlo? 3 veces lo que pagó. 3 o 4. Creo que 4, ¿no? Bueno, no hay que pelearnos por el número. Fue más allá de lo que uno hubiera esperado, ¿cierto? Fue exorbitante, fue muy generoso en su restitución. ¿Por qué? Porque estaba verdaderamente arrepentido, porque en verdad entendía la maldad de su pecado, porque en verdad quería buscar la santidad de Dios y sus obras se iban a manifestar de tal forma que él entendía esas cosas, si en verdad las entendía. De forma que no podemos quedarnos en, no, ya no hago lo malo. Eso no es arrepentimiento bíblico. Sí, es parte del proceso. Hay que dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Y si no estás haciendo lo bueno, si no estás humillándote ante Dios, si no estás viviendo bajo el señorío de Cristo, si no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, si no estás viviendo el Evangelio en comunidad, si no estás dejando que otros te hablen verdad, si no estás arrepintiéndote de tus pecados, tú no has hecho lo bueno, por muy moral que seas, sin importar que pagas hasta el último centavo en tus impuestos. El Evangelio es más que eso. Son 4, ya que ya me soplaron, me hicieron así. 4 veces. Amén. Pero al final otra vez el corazón tiene que estar ahí. El corazón de restituir. ¿Por qué? Porque buscamos la santidad. La santidad que Dios dice que si no la buscamos, no le podemos ver. Y no podemos pertenecer a Él. Porque Él salva a hijos para ser santos y para manifestar su santidad y revelar su santidad en sus vidas. Amén. Otro aspecto que creo yo nos da el texto como un lineamiento más a considerar para determinar y evaluar si nuestro arrepentimiento por nuestro pecado es en verdad bíblico, verdadero y para la gloria de Dios, es que el cristiano desea ser transformado, que tiene un poco que ver con lo que ya hablamos, pero lo podemos ver con más énfasis en estos pasajes, versículo 12 al 17, acompáñame a leerlos por favor. Restituye el gozo de tu salvación. ¿Te das cuenta? Quiere que algo sea restituido, quiere decir que no había ¿qué? En su vida, por su pecado, ¿qué no había? No había gozo y quiere volverlo a tener, entonces quiere transformación de corazón. ¿Te das cuenta? Restituye el gozo de tu transformación, versículo 12. Y sosténme con un espíritu de poder. ¿Qué quiere decir?
que no estaba siendo sostenido espiritualmente, que sus caminos no eran rectos, sino eran en tinieblas. Él quiere que eso cambie, Él quiere que sus caminos que estaban torcidos ahora sean rectificados, sean enderezados, y es de lo que está hablando, que sea el Espíritu Santo el que le ayuda y lo empodera a caminar según la voluntad de Dios para su vida. Quiere un cambio, quiere una transformación. Versículo 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Te das cuenta? Alguien que en verdad ha sido humillado delante de Dios, alguien que en verdad ha recibido la gracia de Dios, que en verdad ha reconocido su pecado y está en búsqueda de la santidad, quiere ser transformado de tal forma que eso que Dios trató con él lo quiere transmitir a otros. Esa santidad que Dios le mostró, esa humillación por la que tuvo que pasar, quiere que otros la conozcan, que otros la tengan. Quiere ser un medio de gracia para que otros conozcan mejor a Dios. Quiere enseñarles de quién es Dios, de su misericordia, de su compasión, pero también de su celo santo en contra del pecado. Como en su propia experiencia, Él no quiere que se desperdicie su proceso por el cual tuvo que pasar y por el cual tuvo que ser humillado. Quiere que también sea un medio de gracia en las manos de Dios para que otros busquen la santidad, para que otros sean transformados. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, transgresores como yo era un transgresor, para que ellos también conozcan tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti, como yo me sigo convirtiendo a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. ¿Te das cuenta? Ya no quiero andar en las mismas, ya no quiero andar en las andadas. Líbrame, líbrame de mi pecado, líbrame de mi inclinación a hacer el mal, líbrame de la lujuria, líbrame de todo lo malo que permites que suceda por causa de mí, de mi pecado, de mi inclinación carnal, de mi corazón duro. Líbrame de esas cosas. En otras palabras, ya no quiero un corazón duro que se deleita en las transgresiones, que se deleita en lo malo, que entretiene la idea de cometer delitos de sangre, como el asesinato de la mujer con la que cometí adulterio. Abre mis labios, oh Señor, versículo 15. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Quiere que su postura no sea la de aislamiento, la de esconder su pecado, sino la de alabar a Dios, como cuando David llevaba al pueblo en adoración a Dios. Como cuando el rey cantor, el rey con su arpa animaba a otros a alabar a Dios. Eso quiere él. Y no su pecado, no el aislamiento. Cuando él habla de alabanza, no pienses que está hablando de encerrado en su cuarto, ahí con sus canciones, con su arpa. Él está considerando a la congregación, aquellos que temen a Dios, aquellos que junto con él adoran a Dios. Él está pensando en un contexto congregacional, y así también nosotros debemos estar pensando. Si en verdad estamos arrepentidos, queremos adorar con el pueblo de Dios, queremos cantar alabanzas para gloria de su nombre, queremos hablar su verdad de regreso en cantos de adoración. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Porque tú no te deleitas, leí mal el primero, tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Él entiende que su mejor acto de adoración para Dios no empieza tocando un arpa, no empieza siendo un buen administrador o rey del pueblo, empieza con la transformación del corazón.
Y lo que Dios quiere ver en cada adorador que lo adora en espíritu y verdad, que en verdad lo adora como Él es digno de ser adorado, es un corazón contrito y humillado. Ese es el tipo de transformación que Él quiere en su contexto de adorador. Y es el mismo tipo de adoración que nosotros queremos en nuestro contexto de adoradores, que nuestro corazón esté ahí, no nuestra religiosidad, porque corremos el peligro de hacer cosas que se ven bien, que se ven nobles, que se ven piadosas, que se ven religiosas, que se ven en obediencia a la palabra de Dios, y el corazón está alejado de esas cosas. Eso es algo por lo que constantemente el pueblo de Israel fue desechado por Dios y fue puesto en disciplina por Dios, porque con sus labios le adoraban, pero su corazón estaba lejos, muy lejos de esa adoración. Y no pienses que eso no nos puede suceder a nosotros esta mañana. Tal vez recibes aplausos y palmadas por la espalda de los hombres, porque hiciste algo que se ve piadoso y se ve bien. Pero existe la posibilidad de que en tu corazón no había una actitud de contrición y de humillación. No había humildad en tu corazón, de forma que tu obra no le agradó a Dios. Dios no se deleitó en esa obra. Tal vez fue de beneficio para los hombres, tal vez fue hasta de bendición para los hombres. Dios la redimió y la usó para bendecir a otros, pero de eso a que tu obra o mi obra, si no teníamos esa actitud correcta, le haya agradado a Dios, se haya deleitado en ella, son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Y tenemos que tener cuidado, iglesia. Y por eso el llamado del apóstol Pablo en sus cartas es a autoexaminarnos. Examínate a ver si estás en la fe. ¿Por qué? Porque existe el peligro de que hagas cosas que se vean bien, en donde al parecer y a la vista de los demás tú estás en la fe, pero en el fondo de tu corazón estás muerto. No hay vida, no hay humillación, no hay contrición. Tenemos que tener cuidado porque la línea es muy delgada. Porque hay cosas que en verdad queremos ver, ¿cierto? Sino porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Hay cosas que queremos ver. Aquí nadie está diciendo que no sirvas. Aquí nadie está diciendo que no te comprometas. Aquí nadie está diciendo que no hay cosas que toca hacer. Lo que estamos diciendo es que examinemos la motivación del por qué hacemos lo que hacemos. Que escudriñemos en el corazón qué es lo que estamos buscando obtener una vez que hacemos eso que hacemos. ¿Cuál es la actitud del corazón? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Es una postura de humillación o es una postura de reconocimiento? ¿Es una postura de humillación, de contrición por mi pecado o es una postura de sentirme mejor o superior a los demás? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué quiero ser parte de esto o aquello que se ve piadoso en la vida de la iglesia o afuera de la iglesia? Dios desea un corazón transformado, amén. Y esa transformación inicia con una postura de humillación, en donde clamamos y buscamos tener esa actitud de corazón, un corazón contrito y humillado, como lo demostró David cuando vino el profeta Natán y lo confrontó con su pecado y se arrepintió. Amén. Vamos al último punto. Un verdadero creyente que se arrepiente de su pecado desea agradar a Dios. Todo lo que hemos dicho en alguna medida ya es una forma de agradar a Dios. Los 3 puntos anteriores son un proceso, pero cada parte del proceso, cuando se hace bien, cuando está en el corazón del hombre, cuando en verdad es genuino, auténtico, cuando nada es una farsa, ya le agrada a Dios. Y el autor del libro, David, del Salmo, David, no quiere que perdamos de vista que al final todo se trata de agradar a Dios. Versículos 18 al 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén,
Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Obviamente este lenguaje suena un poco ajeno a nuestro contexto, ¿cierto? Pero no tanto, porque ya hemos estudiado cómo luce la adoración en el contexto del pueblo de Israel, en donde ellos tenían que ir a ofrecer sacrificios a un templo, en donde moraba la presencia de Dios en el lugar santísimo, en la sección que se le llamaba el lugar santísimo de ese templo, y lo que se practicaba ahí era la forma de adoración en la que Dios estaba manifestando su gloria y la necesidad de la santidad con la cual ellos tenían que acercarse a Él. Por eso los sacrificios, porque su pecado demandaba muerte, porque la paga del pecado es muerte, y para que el pueblo y la nación pudieran seguir subsistiendo y Dios no los destruyera, ellos tenían que ofrecer un sacrificio, algo tenía que tomar su lugar, un animal tenía que ser derramada su sangre, y eso era año con año, porque año con año pecaban y año con año tenían que estar buscando esa actitud correcta de arrepentimiento y fe en la provisión a través de un sacrificio. Y es eso de lo que está hablando en estos dos últimos pasajes. En el contexto del rey David no era venir a la iglesia como nosotros hacemos el domingo, no era tanto cantar esas canciones, aunque cantaban también sus canciones, no era tanto estar expuestos a la lectura de la palabra, aunque también leían la palabra. Era otro contexto en el que la adoración era en un lugar en específico. Era en un monte en donde estaba el templo y donde todos tenían que ir a adorar a ese lugar, todo el pueblo. Nosotros ya no sucede así, ahora podemos adorar en diferentes lugares. Podría irme yo de vacaciones y encontrar una iglesia en ese lugar donde estoy de vacaciones y adorar ahí con los santos de esa iglesia y no pasa nada. En el contexto de Israel sí pasaba algo. Ellos tenían un punto de encuentro con Dios que estaba en un lugar en específico, y eso es algo que David entendía muy bien, que cuando alguien en verdad ha reconocido su pecado, en verdad busca la santidad, en verdad tiene un corazón transformado por Dios, humillado en contrición, entonces quiere adorar con el pueblo de Dios. Desea agradar a Dios. Y una de las formas en las que Dios nos ha pedido que le agrademos a Él es congregándonos. Es uniéndonos a un cuerpo del cual nosotros somos un miembro y adoramos en comunidad. Eso es lo que Él le está diciendo aquí. Haz bien con tu benevolencia a Sión. ¿Quién es Sión? Es una forma de decir Israel. Cuando escuches Jacob, Israel o Sión, tiene que ver con la misma idea, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Te das cuenta? Él entiende que en su contexto la adoración correcta es a través de un sacrificio. Pero también entiende que no nada más es hacer un sacrificio por hacer un sacrificio, no nada más es matar un animal por matar un animal, es en verdad creer y tener fe que ese animal es la expiación, es el perdón de sus pecados, es la reconciliación con Dios para que su ira no caiga sobre ellos. Para eso se necesita fe. La misma fe que se nos sigue demandando a nosotros en nuestro contexto y ahora, no con respecto a un animalito, sino con respecto a una persona. La persona de Cristo Jesús, el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Aquel que remueve la ira porque Él la lleva por nuestro lugar o en nuestro lugar, como nuestro representante, para que nosotros no seamos destruidos, sino más bien salvos de la ira, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo comienza con lo que ya dice el título del sermón: arrepentimiento y fe. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que hacer eco a la verdad y afirmar lo que Dios dice de nuestra alma, que somos desviados, que somos separados, que no hay justo ni siquiera uno, que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, que todos somos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo tengo que decir amén a esa declaración, amén, ese soy yo. Yo no busco a Dios en los términos de Dios, yo no me someto a Dios como Él me pide que me someta.
Yo necesito salvación. Necesito un redentor, necesito la reconciliación por medio de los méritos de Cristo en la cruz, que murió por mi maldad, que llevó la transgresión, que llevó la culpa, que fue el sacrificio perfecto en verdad. Ese que nos es tomado en cuenta para poder agradar en verdad a Dios. Cuando Cristo fue bautizado, en su bautismo, la visión que tuvo Juan el Bautista es del Espíritu descendiendo como en forma de paloma, haciendo esta declaración, la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia, o en quien me agrado, una palabra sinónima. En Él sí se agrada el Padre, no en ti por tu pecado o en mí por mi pecado. Y es cuando venimos en arrepentimiento y fe, reconociendo que necesitamos esa salvación, necesitamos la justicia que le pertenece a otro, porque es una justicia perfecta que se demanda de nosotros para poder entrar en la presencia de Dios. Entonces nos humillamos, nos arrepentimos y venimos a Él y le seguimos. No nada más venimos por sus beneficios, no nada más venimos para no ser destruidos y no ser arrojados al lago de fuego que nunca se apaga. Venimos ahora en una postura de contrición, de humillación, de verdadera adoración, que se rinde a sus pies, que se somete a su señorío y que ahora le busca y le sirve en una postura correcta, en donde seguimos repitiendo la misma dinámica. Reconocemos que sigue habiendo pecado, reconocemos que tenemos que buscar la santidad para morir a ese pecado, reconocemos que nuestra más grande es la necesidad de que nuestros corazones sean transformados, y entonces todo eso agrada a Dios, porque vamos a adorarle como Él es digno de ser adorado. Eso agrada a Dios porque ahora Él nos mira no en base a nuestra propia justicia o las obras buenas que hayamos hecho, sino en base a la justicia de Cristo y la obra de Cristo perfecta en esa cruz. Y ese es el Evangelio esta mañana para aquellos que aún no han creído, para aquellos que aún siguen orgullosos de pensar que la ira no vendrá a sus vidas, que el juicio eterno es una fantasía o un mito. Dios ha sido misericordioso y nos ha enviado a su Hijo y nos ha dado su palabra para que sepamos y seamos instruidos en cómo es que debemos de buscar arrepentirnos y acercarnos a Él. Y es muy fácil: humíllate por tus pecados, reconoce que necesitabas ser desechado por Dios y que la única forma en la que puedes ser acepto delante de Dios es por medio de los méritos de su Hijo Jesucristo, que murió por tus pecados, pero que resucitó al tercer día, como una muestra de que su sacrificio fue acepto, de que Él tiene el poder sobre la muerte y sobre el pecado en los corazones de las personas, para que ya no vivamos más con corazones desviados, sino con corazones transformados que glorifican su nombre. Ese es el Evangelio y ese es el llamado. Así que arrepiéntete si aún no le conoces y cree en el Evangelio. Ven hoy a la salvación que Dios nos otorga por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Así es que espero hayan quedado claros estos 4 principios que son un proceso a considerar en nuestro proceso de querernos arrepentir de nuestros pecados en verdad. La respuesta de un verdadero creyente que se arrepiente de su pecado es esta: reconoce su pecado, desea la santidad, desea ser transformado, desea agradar a Dios en un contexto congregacional. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu compasión. Gracias porque has tenido piedad de estos seres inmundos que no buscaban la gloria de tu nombre, que no se humillaban por su pecado, que no buscaban la santidad, que no reconocían su maldad. Gracias, Padre, porque por tu gracia podemos ser transformados,
porque tu Santo Espíritu nos aviva y nos empodera para buscar la reconciliación, para humillarnos en arrepentimiento y fe en la persona de Cristo. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas solo, el Espíritu nos ha sido dado para que te busquemos y te adoremos, para que sigamos y continuemos en una postura correcta de arrepentimiento y fe en tu nombre, reconociendo que aún necesitamos más de ti, más de tu transformación, más de lo que tú quieres ver en los corazones de los tuyos. Señor, perdónanos cuando nuestros corazones son altivos y se exaltan y no se humillan y no se arrepienten del pecado, Señor. No permitas que se endurezcan los corazones, más bien quebrántalos, Señor, quebrántalos, suavízalos con tu gracia, con tu amor, con tu compasión, Señor, y entonces podamos venir a ti en una postura de contrición y de humillación, reconociendo que necesitamos tu ayuda, que necesitamos la ayuda de tu iglesia, Señor, y entonces poder adorarte en verdad, entonces poder agradarte en nuestras vidas. Yo te doy gracias por tu paciencia para con nosotros. Gracias porque eres un Dios paciente con los pecadores. Y tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y por eso nos das tus medios de gracia, nos das un mensaje como el de hoy, en el que tú quieres hablar a nuestras vidas, para ver si el día de hoy entonces sí nos vamos a humillar. Gracias por tu amor y tu paciencia para con los tuyos. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.